Bueno, ahora vamos a ver cómo se calculan las concentraciones en el equilibrio. Si conocemos la constante de equilibrio para una reacción dada, podemos calcular las concentraciones de la mezcla en el equilibrio a partir de las concentraciones iniciales. ¿Sí? De hecho es frecuente de que se nos proporcionen las concentraciones iniciales de los reactivos. Entonces, considere el siguiente sistema, donde participan estos compuestos: el cis-estilbeno y el tran-estilbeno. ¿Sí? La constante de equilibrio Kc para el sistema es de 24 a 200 grados centígrados. Suponga que al inicio solo está presente el cis-estilbeno con una concentración de 0.85 mol por litro. ¿Cómo se calculan las concentraciones del cis y trans-estilbeno en el equilibrio? Pues de la estequiometría de la reacción vemos que por cada mol de cis-estilbeno transformado se genera un mol de cis-trans-estilbeno, o sea, X la concentración en el equilibrio de este último compuesto. Por lo tanto, la concentración del cis-estilbeno debe de ser de 0.85 por X. Entonces, podríamos resumir los resultados en la siguiente tabla. Tenemos esta reacción. Que nos dice que es cis-estilbeno y se convierte en trans-estilbeno. Entonces, al inicio lo que nos están dando como inicial, nos están dando una concentración molar de este compuesto. Entonces, la concentración de este compuesto que vamos a estar utilizando, vamos a dejarlo así. La concentración molar de este compuesto que nos están dando va a ser de 0.850 mol por litro. Y la concentración del trans-estilbeno va a ser de 0. ¿sí? Entonces aquí ponemos en el primer renglón la concentración inicial de los compuestos. Luego ponemos la concentración final. Entonces la concentración final del trans-estilbeno, sabemos que por cada mol de este compuesto se va a generar un mol del compuesto trans. Por cada mol del compuesto cis se va a generar un mol del compuesto trans. Entonces, pues al inicio, si tenemos un mol, pero lo vamos a poner como negativo, van a ser X la concentración, vamos a tener una concentración de X. Por ejemplo, si esto reaccionara todo, o sea, al final de cuentas esto sería 0 y X sería 850. Pero como lo vamos a hacer en equilibrio, no va a reaccionar todo, sino se detiene en la parte en la que la rapidez de reacción de un compuesto, tanto de un compuesto de un lado como del otro, es igual con 0. Entonces, por lo tanto, la concentración en el equilibrio la podemos calcular a partir de la constante de equilibrio. Entonces, lo único que tendríamos que hacer serían sumar estos dos para tener la concentración del cis y el trans-estilbeno. Entonces, la primera concentración la pondríamos en forma de ecuación, serían 0.850 menos X. Esa sería mi primer concentración en el equilibrio. Y porque X va a ser la concentración del trans-estilbeno en el equilibrio. Entonces aquí si sumamos este y esto y nos dio esta expresión, sumamos esto y nos queda nada más X. Entonces esta sería la concentración del cis-estilbeno. Esta sería la concentración del cis-estilbeno y esta sería la concentración del trans-estilbeno en el equilibrio. O sea, es lógico porque a esto le debemos de restar algo. ¿sí? O sea, a final de cuentas, como es un reactivo, va a disminuir su concentración y por lo tanto esto va a incrementar desde 0 hasta una concentración X. Entonces, una vez que ya tenemos esto, pues lo que podemos hacer es que podemos utilizar la ley de acción de masas con la constante de equilibrio, dado que la conocemos. Entonces Kc es igual a
concentración de productos, que serían trans nada más le voy a poner, y esto sería elevado a la primera potencia sobre de cis, la concentración de cis. Entonces Kc va a ser igual a esto que tengo aquí, bueno, sería X, ¿no? La concentración del producto entre de la concentración del reactivo, que serían 0.850 menos X. Entonces, como sé cuánto vale Kc, Kc es igual a 24, entonces mejor sustituyo el 24 y esto lo despejo y obtengo el valor de X. Pero como a mí no me gusta, bueno, ya no quiero estar despejando, lo voy a hacer con la calculadora, entonces lo voy a poner 24 y luego le pongo va a ser igual a X. Sería X, donde está X es alfa, y X sobre de 0.850 menos X. Y entonces ya tengo esta ecuación. Lo que quiero es que me resuelva, entonces le aprieto Shift Solve y le digo que comience en 0. Entonces le doy igual y la concentración sería de, o el valor de X sería 0.816, ¿sí? Comenzando con un punto pivote en 0. Entonces X sería igual a 0.816. Entonces resolviendo esta ecuación sería 0.816. ¿Qué sería? Molar, porque esta concentración que tenía aquí sería molar, entonces esto me resulta en concentraciones molares, ¿sí? Bueno, y ya que tengo, pues esa sería la concentración del transestilbeno, ¿sí? Entonces concentración del transestilbeno va a ser igual a 0.816 y la concentración del cis sabemos que va a ser igual a 0.850 menos 0.816, que sería obtenido de esta ecuación marcada con verde. Ajá. Entonces esto a final de cuentas, esto sí lo puedo ya calcular directamente en la calculadora. Bueno, así nada más serían 0.034 molar. Entonces es obvio que la concentración del cis va a disminuir porque es el reactivo y la concentración del trans va a aumentar porque va a ser un producto. Entonces estos serían los valores de las concentraciones finales. Ajá. Para verificar los resultados solamente sustituyan estas ecuaciones, estos resultados, y obtengan de nuevo el valor de Kc, ¿sí? El método para resolver este tipo de problemas se puede resumir de la siguiente manera. Número 1, expresar las concentraciones del equilibrio de todas las especies en términos de concentraciones iniciales y de una sola variable, que en este caso sería X, y que va a representar el cambio de concentración. Esto va a ser el final o va a ser el cambio. Ajá. Luego se escribe la expresión de la constante de equilibrio en términos de concentración de equilibrio, o sea, expresarla en forma de la ley de acción de masas. Y una vez conocida X, se calculan las demás concentraciones. Aquí, por ejemplo, en esto ya tenemos el valor de X, que era la concentración del transestilbeno, y se calcula la concentración del cisestilbeno. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Dice una mezcla de 0.5 moles de hidrógeno y 0.5 moles de yodo se colocan en un recipiente de acero inoxidable de 1 litro a 430 grados centígrados. La constante de equilibrio Kc para la reacción, tenemos de hidrógeno más yodo, nos da yoduro de hidrógeno, es de 54.3 a esa temperatura, a 430. Calculen las concentraciones de hidrógeno, yodo y yoduro de hidrógeno en el equilibrio. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es colocar la reacción. En este caso sería el hidrógeno más el yodo. Acuérdense, la ecuación debe de estar balanceada. Nos va a dar
2 moléculas de yoduro de hidrógeno. Entonces ponemos la concentración inicial, y la concentración pues del hidrógeno es de 0.5. Sabemos que si es un volumen de 1 litro es directamente la concentración molar, porque aquí nos están dando los moles. Entonces si queremos la molaridad debemos dividir 0.5 entre de 1 litro, que me quedaría como 0.5. entonces estos serían 0.5 molar y es el 0.5 moles de yodo, entonces serían también 0.5 molar. Y ¿qué otra cosa me están dando? Se coloca en un recipiente de acero inoxidable. Y pues eso es lo que hay al inicio. Entonces no me están diciendo que hay algo de yoduro de hidrógeno, entonces por lo tanto su concentración es igual con 0. Y luego tendría yo que poner la final o el cambio, le mencionan M. Y en este caso el cambio, pues en este caso por cada mol de hidrógeno que se consume 1 mol de yodo y se generan 2 moles de yoduro de hidrógeno. Entonces le pongo el signo negativo porque sería consumo. Por cada mol que se consume de hidrógeno se consume 1 mol de yoduro y se generan, positivo porque se generan 2 moles de yoduro de hidrógeno. Entonces a partir de ahí ya puedo calcular mis concentraciones. Serían 0.5 menos X sería la concentración del hidrógeno. Luego 0.5 menos X sería la concentración del yodo. Y 2X sería la concentración del yoduro de hidrógeno. Entonces ahora hay que poner esto en la ley de acción de masas para esta reacción. Entonces serían el yoduro elevado al cuadrado sobre de la concentración del hidrógeno a la primera potencia y la concentración del yodo también a la primera potencia. Entonces ya conozco el valor de Kc. El valor de Kc es de 54.3 y esto sería igual a la concentración del yodo, serían 2x al cuadrado sobre de 0.5 menos x por 0.5 menos x. Entonces esta sería mi ecuación a resolver y lo que me interesa resolver es x. Entonces no me interesa el despeje, solamente quiero el resultado. Entonces 54.3 va a ser igual 54.3 va a ser igual a entre paréntesis 2 por x, todo esto al cuadrado, dividido entre de 0.5 menos x por 0.5 menos x. Entonces aquí me falta el cuadrado nada más y ya tendría eso. Entonces le doy shift solve y para 0 otra vez y me da un valor de, bueno, ahí está pensando, está resolviendo. Wow, si se está tardando. No se puede resolver. Entonces bueno, no sé si esté mal como metí los resultados a la calculadora, entonces voy a ponerle un signo por aquí y también un signo por acá. Entonces shift solve y ahora sí a resolver otra vez. Oh, no se puede resolver.
Entonces tenemos que aplicar un poco de álgebra aquí para poder resolver esta ecuación. Entonces esto sería igual a 2x al cuadrado sobre de, esto es lo mismo, entonces serían 0.05 menos x al cuadrado. Entonces, como estos dos están al cuadrado, esto sería igual a 2x sobre de 0.5 menos x y todo esto al cuadrado. Entonces, si yo paso el cuadrado del otro lado, sería raíz de 54.3 es igual a 2x sobre de 0.5 menos x. Ok, y entonces ya le ayudamos un poco a la calculadora. Solamente tendríamos que sacar la raíz de 54.3, que sería igual a 7.368, que 7.30, que lo redondean a 7.37, entonces serían 2x sobre de 0.5 menos x. Entonces ahora sí, ya es un poco más fácil la ecuación. Entonces ahora sí serían 7.37 va a ser igual a 2x sobre de 0.5 menos x, y le doy shift solve y me da un valor de 0.393. entonces x es igual a 0.393. entonces x es igual a 0.393 y acuérdense que es molar, ¿sí? Una vez que ya tengo esto, lo siguiente que haría sería calcular la concentración de todo lo demás. Entonces por ejemplo, la concentración del hidrógeno sería igual a 0.5 menos x, que sería menos 0.393, que sería lo mismo para la concentración del yodo, ¿sí? Entonces estos dos son iguales y la concentración del yoduro de hidrógeno es la que sí cambia. Esta va a ser igual a 2 veces x, que en este caso serían 2 veces 0.393. entonces los resultados van a ser los siguientes. Entonces serían 0.5 menos 0.393 y sería igual a 0.107 molar para el yodo y para el hidrógeno. Y a esto nada más hay que multiplicarlo por 2 por esto, y ya tendría la concentración de el yoduro de hidrógeno, que serían 0.786 molar. Para verificar sus respuestas, acuérdense, pueden calcular Kc, el valor de Kc de 54.3 utilizando la ley de acción de masas.